Hey coders, el día de hoy les traigo un video práctico acerca de DataGrip, el cual es un cliente SQL y no SQL bastante profesional. Esta es una herramienta que actualmente estoy utilizando bastante en proyectos de verdad y creo que es una de las herramientas que vale la pena pagar. Esta es una herramienta que viene en el set de programas de JetBrains. Para aquellos que no conozcan JetBrains es una empresa que crea editores y que uno de sus editores más populares está relacionado al entorno Java, que es el entorno de IntelliJ IDEA, o también editores como PyCharm o WebStorm están creados por esta empresa, además de también editores como los de Android Studio. En fin, al final JetBrains lo que nos ofrece es también una especie de programa que nos permite poder conectarnos a nuestras bases de datos y hacer consultas. Y aunque parece esto algo bastante común porque hay muchos clientes de SQL, la ventaja que nos ofrece esta herramienta es que no solamente visualmente es muy simple, es decir, es muy cómoda de utilizar, sino que nos permite poder conectarnos con cualquier base de datos. En realidad esta es una herramienta pagada, pero si ustedes tienen una cuenta educativa, es decir, tienen un .edu, pueden obtener gratuitamente este tipo de herramientas. En mi caso yo lo estoy pagando porque llevo proyectos y es bastante cómodo de utilizar. El día de hoy les voy a mostrar cómo funciona este cliente. Para poder hacerlo primero tenemos que descargarlo. Viene aquí donde dice download. Esto lo pueden encontrar en la web de JetBrains, DataGrip, y aquí me pide descargar directamente este instalador. Como estoy en Windows voy a descargarlo con un .exe, pero esto es multiplataforma, es decir, también lo puedo instalar en Mac y en Linux. En mi caso estoy en Windows, así que voy a descargar un .exe. Listo, doy un clic y esto empieza a descargar el instalador de DataGrip. Aquí terminó de descargar, simplemente vamos a dar un clic y con esto vamos a obtener esta ventana de aquí que me dice bienvenido a DataGrip o la configuración de DataGrip. Vamos a darle siguiente. Aquí me dicen dónde lo voy a instalar, vamos a darle siguiente. Y aquí si quiero crear un shortcut o quiero abrirlo con el menú contextual, vamos a darle el añadir el menú contextual si quieren. En realidad esto es opcional, no hay ningún problema y simplemente pueden dejarlo también sin marcar, y también pueden añadirlo al pad, lo que significa que también pueden acceder con un comando DataGrip para abrir un archivo. Si quieren pueden marcarle añadir al pad y también pueden darle aquí donde pueden asociarlo con sintaxis SQL, es decir, cada vez que dan un clic en un archivo SQL se va a abrir con DataGrip, y también pueden añadirlo con un menú contextual. Vamos a darle siguiente, vamos a darle instalar y con esto se empieza a instalar en nuestro programa. Ok, aquí he terminado de instalarse y lo siguiente que me dice si quiero reiniciar mi computador para poder ejecutar DataGrip. En este caso voy a darle este que dice en mi caso voy a darle esta opción que dice voy a reiniciar manualmente para que no lo reinicie ahora. Vamos a darle finish y con eso ya tenemos instalado DataGrip. Entonces ahora ya podemos buscarlo entre nuestro programa, simplemente escribimos DataGrip y listo. Aquí tengo en este caso el programa instalado, doy un clic y aquí como pueden ver me pregunta si quiero empezar a activar DataGrip o quiero utilizar un trial. Como muchos de ustedes van a estar probando el trial, vamos a darle aquí donde dice Start Free 30 Day Trial, vamos a colocarle un clic, vamos a darle en permitir y aquí incluso me permite poder importar algunas configuraciones de Visual Studio Code. En mi caso voy a darle skip import, ok, para que no utilice ningún tipo de configuración adicional. Y aquí también he lanzado una ventana si en caso nosotros queremos colocar un correo para recibir newsletters de los productos de JetBrains. De momento simplemente vamos a enfocarnos en DataGrip. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ver una bienvenida. Como ustedes pueden ver tenemos aquí una bienvenida de DataGrip Administrator y bueno, lo que significa es que nosotros podemos tener múltiples proyectos. Los proyectos hacen referencia a múltiples bases de datos que podemos tener para distintos proyectos. Luego tenemos una pestaña de personalización en donde podemos cambiar un tema claro o incluso con algunos temas. Luego tenemos plugins, que es la sección donde podemos instalar algunas extensiones que vienen por parte de JetBrains para otros lenguajes. En este caso no nos haría falta porque bueno, nosotros no necesitamos instalar aquí tanta sintaxis porque no es un editor, es más que todo para trabajar con base de datos. Pero aquí pueden ver que también puedo instalar extensiones de Docker, de Kubernetes, de Terraform o de otros programas que también yo les he ido mostrando en este canal. E incluso también pueden tener atajos o los shortcuts de Bing gracias a que tenemos también extensiones como IDEA Bing. En fin, con esto pues ya tendríamos nuestro inicio. Vamos a darle aquí donde dice New Project y aquí me dice que coloque el nombre de un proyecto. Vamos a colocarle mi primer proyecto, vamos a darle en OK y esto lanza todo un editor y como pueden ver a la derecha tengo una carpeta que se llama mi primer proyecto y aquí adentro yo puedo empezar a crear archivos de SQL o sintaxis de múltiples bases de datos. Aquí en el centro también tengo atajos de teclado en donde puedo administrar múltiples data sources. Data sources es básicamente distintos tipos de archivos que pueden ser de distintas bases de datos. Puedo tener un database view, puedo ver los archivos recientes, una barra de navegación y así. En realidad lo que más me importa en este caso es conectarme a una base de datos. ¿Cómo lo hago? Bueno, vengo aquí en donde están los tres puntos y aquí nosotros podemos ver que hay muchas opciones, pero la que nos interesa de momento es en la que vamos a estar añadiendo un data source. Así que vamos a venir aquí donde dice data sources y se lanza esta ventana. Dentro de esta ventana nosotros vamos a poder utilizar aquí en este más, vamos a darle añadir y pueden ver que aquí tengo varias bases de datos que puedo estar añadiendo. Ahora, antes de
empezar a escoger alguna de estas bases de datos, lo que voy a hacer es también empezar a añadir un poco de fuente a todo esto, porque está en una letra muy pequeña y quizás muchos de ustedes no lo ven. Entonces lo que podemos hacer es ir en estas tres líneas y vamos a venir en settings, y aquí en apariencia nosotros vamos a poder alterar la apariencia básica como los temas y demás. Pero si vengo aquí en esta sección que dice Use Custom Font y doy un clic, puedo cambiar el tamaño. Por ejemplo, puedo colocarle a 16 y le voy a dar en aplicar, por ejemplo, y pueden ver que allí luce un poco más grande las letras y le doy en OK. O por cierto, aquí también tiene una pestaña que se llama New UI, que es en donde vamos a poder activar esta interfaz que ustedes están viendo. Si ustedes, por ejemplo, quieren volver a la interfaz antigua de JetBrains, lo que no tendría mucho sentido porque esta es la interfaz que va a utilizarse a partir de ahora, entonces pueden deshabilitarlo y esto va a utilizar una versión anterior. Pero bueno, vamos a darle en New UI y ya estaría. Ahora lo que vamos a hacer es crear un data source. Entonces puedo venir aquí donde dice Data Explorer y puedo crear aquí un más data source y podemos escoger alguna base de datos. En mi caso voy a buscar PostgreSQL, así que entre todas estas opciones pueden ver que aparecen muchos administradores de base de datos. Pueden ver por aquí que están bases de datos en la nube como Azure, está BigQuery, está CodeRoushDB, está DynamoDB, e incluso tenemos bases de datos no SQL, es decir, también pueden abrir MongoDB desde aquí, o bases de datos SQL muy populares como podría ser Oracle o Microsoft SQL Server, además de MariaDB y MySQL. En fin, en nuestro caso vamos a escoger PostgreSQL, así que vamos a buscarlo aquí. Esto lanza una ventana como esta y aquí nosotros vamos a colocar el nombre de nuestra conexión. En mi caso voy a llamarle localhost, por ejemplo, y yo ya tengo PostgreSQL instalado en esta máquina, pero ustedes pueden conectarse a cualquier Postgre que ustedes hayan instalado tanto aquí como en la nube. Aquí, por ejemplo, el host sería localhost 5432, mi usuario es fast y aquí mi contraseña para este usuario es mysecretpassword. Y aquí, por ejemplo, puedo colocar a la base de datos que quiero conectarme. En mi caso yo creo una base de datos que se ha llamado pgnode o nodepg, creo que lo he llamado. Bueno, en realidad estas son configuraciones que ustedes van a ver al momento de crear o cuando tengan múltiples bases de datos, y simplemente para poder crearlo lo pueden dar en aplicar, pero antes incluso pueden descargar o pueden hacer una prueba de conexión. Denle en test connection y aquí me dice para poder probar una conexión tengo que descargar drivers. Entonces vamos a darle un clic y esto va a descargar drivers allí y listo. Con esto ya tiene un driver instalado, entonces ahora sí puedo darle aquí en test connection y me dice que ha sido satisfactorio, que ha podido conectarse a esta base de datos. Ok, entonces voy a darle en aplicar y vamos a intentar conectarnos. Entonces con esto ahora tengo un data source añadido y le doy en OK y listo. Ahora ya tengo una base de datos que está en el localhost. Aquí me dice puedes dar un clic aquí para mostrar otros esquemas y listo. Entonces de esta forma aquí tengo nodepg, que es mi base de datos, y en public, en esta base de datos yo tengo una tabla que se llama users. Aquí hay 4 columnas e incluso yo puedo darle aquí en users de un doble clic y pueden ver que ya está la tabla. Ahora si nosotros queremos crear otra base de datos para esta conexión, puedo dar un clic derecho y aquí nosotros podemos darle en new database y aquí nos va a pedir el nombre de la base de datos. Por ejemplo, quiero crear una base de datos que se llame por ejemplo e-commerce db. Vamos a colocarle allí un nombre y aquí incluso podemos colocarle un owner y demás. Vamos a darle en OK simplemente y listo. Ahora aparte de nodepg también debería tener esa otra base de datos. De hecho, ahora si nosotros queremos ver tan solamente las bases de datos que necesitamos, podemos dar un clic aquí nuevamente y puedo ir deseleccionando las que no quiero. Por ejemplo, solamente quiero ver la base de datos nodepg y la e-commerce, entonces el resto no lo quiero ver, entonces nosotros podemos ocultarlo. Entonces aquí le digo no vas a mostrar toda la base de datos, solamente vas a mostrar la base de datos por defecto y estas dos más. Vamos a dar aquí, vamos a seleccionarlo y allí se filtran, entonces solamente tengo esa base de datos aquí en este panel. Ahora en cuanto a las tablas, nosotros podemos editarlas directamente desde aquí. Entonces por ejemplo, supongo que quiero alterar este usuario, le digo por ejemplo este no se va a llamar Jesús, sino vamos a colocarle Ryan Ray. Entonces doy un enter y no es que inmediatamente se actualice, sino que aquí aparece como un icono de subir, de submit. Entonces aquí nosotros lo que tenemos es un preview de los cambios pendientes y aquí me dice estas son las sintaxis que se va a utilizar para poder actualizarlo. Entonces aquí lo que está haciendo es actualizar la tabla de usuarios y aquí pueden ver que me está diciendo que el nombre Ryan Ray va a ser establecido para el ID 3. Entonces me está mostrando la consulta SQL que él va a ejecutar. Le puedo dar submit o cancelar. Si no le doy cancel no se añade, pero si le doy en submit esto va a actualizar finalmente en la base de datos. Ahora incluso nosotros podemos ir a la definición de esa tabla. Yo le doy en DDL y aquí me dice por ejemplo cómo está la definición de esa tabla, es decir, con un serial, un primary key, un name y demás. Entonces nosotros podemos ir viendo todas estas modificaciones para poder ir luego copiándolo quizás o poder alterarlo. Entonces también tenemos la definición del lenguaje. Luego también podemos ver un chart en cuanto a la ejecución de estas operaciones, en este caso cuál fue el último dato que se registró o cuál consume más. Luego tengo una vista de record view en donde yo puedo ir viendo uno a uno cada uno de estos campos y puedo ir editándolos aquí. Es decir, si yo quiero cambiar algo directamente lo puedo hacer desde aquí. Le digo Ryan Ray test y le doy en submit y ya con esto actualizaría. Entonces también es bastante útil tener esa vista. Y luego también tengo la posibilidad de tener data extractors, es decir, también poder empezar a descargarlo en otros formatos. Por ejemplo, voy a darle en exportar data y aquí me dice lo vas a exportar en CSV. Bueno, yo también puedo exportarlo en otros formatos como puede ser SQL, puede ser un Excel, un HTML, un JSON también. Entonces, por ejemplo, supongo que quiero exportarlo en un formato JSON. Ok, aquí me dice esto de esta forma se va a exportar. Lo que
que es bastante genial porque ya me está mostrando un preview aquí mismo. Entonces yo puedo copiarlo al clipboard y puedo venir en mi editor de código, supongamos, voy a ir en Visual Studio Code y yo puedo pegarlo directamente porque lo he copiado al clipboard. Entonces allí está mi tabla o están los datos que me da mi tabla, entonces es muy práctico copiarlo desde aquí. O supongamos que no quiero en el formato JSON, quiero copiarlo en CSV porque quiero pasarlo a un programa de Python quizás, entonces puedo copiarlo, copiar al clipboard, o también podemos guardarle un archivo. Aquí me dice export to file, pero bueno, puedo cambiarlo y como pueden ver ahora está en formato CSV. Ahora, esto es para poder funcionar dentro de la interfaz. Incluso también nosotros podemos compararlo con otro tipo de datos a medida que vamos cambiando. Pero supongamos que yo quiero crear una consulta. Bueno, lo que puedo hacer es venir aquí en la base de datos que quiero. Supongamos que quiero aquí en Node.pg, le digo quiero dar un clic derecho y quiero generar un new query console. Doy un clic y se abre una pestaña donde puedo alterar mi base de datos. Por ejemplo, aquí yo puedo ejecutar un típico select asterisco front y users, que es el nombre de la tabla. También tiene autocompletado, como pueden ver. Ejecuto y aquí debajo me da la consulta. Entonces aquí puedo seguir haciendo la consulta. Le digo en donde el ID es igual a 10. Ejecuto y allí me da el campo que coincide con esa única consulta. En realidad toda esta interfaz está funcionando bastante rápido, lo que es bastante cómodo también de ver. Y por supuesto también podemos guardar esta consulta. Es decir, nosotros podemos venir aquí en esta pestaña que dice Save As y aquí podemos guardar esta consulta como un SQL. En este caso yo lo voy a guardar en el escritorio, unidad C, mi usuario, mi carpeta desktop, mi escritorio, y voy a llamarle test.sql. Le doy un OK y si yo vengo ahora en mi escritorio, ahora tengo un archivo SQL. De hecho, como nosotros lo instalamos y le decimos que toda la sintaxis SQL iba a ser abierta con DataGrip, entonces si yo cierro aquí, le digo voy a cerrar esto, le doy un doble clic y ahora me da la opción para poder escoger una aplicación. Voy a darle DataGrip allí y listo, esto va a lanzar nuevamente la aplicación con el código SQL que ya lo había guardado. Luego también a medida que voy abriéndolo pueden ver que me muestra algunas ventanas típicas de los editores de JetBrains, en donde me muestra por ejemplo que tengo atajos como control F para buscar o control R para reemplazar y así. En realidad estos son atajos que van mucho más de la mano con el propio editor, entonces puedo dar en cerrar o continuar viendo más tips. Eso típicamente se muestra cuando ustedes van abriendo el editor en cada momento. Entonces en este momento voy a darle cerrar simplemente para no ir. Y lo mismo aquí también dentro de cada una de estas bases de datos ustedes pueden ir adaptándolo, por ejemplo, para que no solamente tengan tablas, sino por ejemplo también pueden crear un esquema. Es decir, también tiene esquema, colaciones, o pueden ir creando otra base de datos o roles y así. Entonces como pueden ver aquí tienen la posibilidad de crear también todas las operaciones típicas que ofrece esta base de datos o este sistema administrador de base de datos. Ahora, algo muy común también de las bases de datos es el poder ver algún diagrama ERD, es decir, un diagrama de entidad-relación. Entonces pueden venir aquí en la base de datos que quieran. Por ejemplo, estoy aquí en Node.pg, doy un clic derecho y puedo venir aquí en esta sección de Diagrams, en Show Diagram. Y esto lo que va a hacer es mostrarme también una visualización de la tabla para que yo pueda luego quizás exportarlo o pueda verlo de forma visual. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos exportarlo, vengo aquí en este icono, le doy Export Diagram y puedo exportarlo a un archivo, como puede ser un archivo que se puede abrir en otros formatos o puedo exportarlo como una imagen. Y le digo quiero que se guarde aquí en desktop, vamos a guardarlo allí en mi escritorio, voy a darle OK y ahora si vengo aquí en mi escritorio y doy un clic, vamos a ver que aquí tengo mi diagrama. Claro, aquí solamente tengo una tabla, pero la idea es que nosotros podamos verlo también de forma gráfica. Ahora, algo que tiene JetBrains es que como es un ecosistema muy grande, es decir, no solamente tiene este programa, sino que tiene también otros editores de código que compiten junto a Visual Studio Code. También tienen plugins que se pueden instalar dentro de este entorno gráfico. Es decir, yo puedo venir aquí en las pestañas y así como nosotros tenemos todas estas opciones, yo puedo instalar nuevos plugins. Para poder instalar un plugin, de hecho pueden venir aquí en los tres puntos en Settings y aquí van a ver la sección de plugins y aquí ustedes pueden buscar algún plugin que esté en el Marketplace. Por ejemplo, yo estoy pagando por GitHub Copilot en Visual Studio Code y como GitHub Copilot puede ser instalado en múltiples IDs, incluidos los de JetBrains, también puedo instalarlo aquí. Entonces puedo buscar por ejemplo GitHub Copilot y aquí tengo la extensión que tiene 10 millones de descargas en la tienda de JetBrains. Entonces le puedo dar en instalar. Aquí me dice que es un módulo de tercero que simplemente tengo que aceptar y esto lo que va a hacer es que va a descargar la extensión y me va a permitir utilizarlo desde JetBrains. Ahora, como es un plugin que funciona con múltiples lenguajes, también voy a poder utilizarlo para escribir sintaxis de SQL. Entonces voy a darle en Restart ID, vamos a darle en Restart y bueno, como pueden ver aquí me dice bienvenido a GitHub Copilot for DataGrip y aquí me dice que GitHub Copilot es una extensión que necesita poder hacer un login, entonces voy a darle Sign in with GitHub. Ok, aquí me dice GitHub Copilot utiliza una cuenta de GitHub, por favor inserta este código entrando en este sitio web. Voy a entrar en ese sitio web, esto abre una ventana como esta y simplemente vamos a copiar este código y lo vamos a pegar allí. Entonces voy a darle en continuar y con esto voy a darle en autorizar GitHub Copilot plugin y listo. Con esto ahora ya también tengo GitHub Copilot no solamente en Visual Studio Code, sino que ahora también lo tengo en este entorno gráfico que es dentro de JetBrains. Entonces yo puedo cerrar esto y voy a darle en OK y listo. Aquí me dice GitHub Copilot está satisfactoriamente autenticado. Aquí típico de JetBrains, aquí nosotros podemos obtener sugerencias de código y aquí me dice puedo obtener también sugerencias en este lenguaje. Yo puedo escribir aquí quiero un comentario, entonces aquí pueden ver que obtengo la sugerencia
referencia de GitHub Copilot. Entonces aquí incluso él me dice puedo autocompletarlo con tab. Vamos a darle OK. Y bueno, a partir de aquí puedo decirle create a table for product. Con esto me da toda una sugerencia, un tab y listo. Ya tengo ahora también la tabla creada y dentro del propio editor. Ahora, lo siguiente es también venir aquí donde dice Ask GitHub Copilot. Y bueno, lo que significa esto es que también tengo un chat al estilo de ChatGPT, pero en este caso por parte de GitHub Copilot. En realidad vendría a ser casi lo mismo porque como ustedes saben GitHub Copilot y ChatGPT ambos son parte de Microsoft, así que utilizan el mismo modelo de OpenAI. Pero bueno, vamos a darle aquí donde dice Open GitHub Copilot Chat y esto también lanza una ventana aquí de un chat, entonces yo le puedo preguntar cosas de SQL o en realidad cualquier tipo de dato. Por ejemplo, le puedo decir dame una relación de muchos a muchos para productos y categorías y doy un enter. Y como en este caso estoy dentro del editor de JetBrains y él entiende que estoy dentro de una tabla, entonces él me da para SQL, entonces simplemente puedo copiar o insertar. Voy a copiarlo aquí y voy a pegarlo y listo. Con esto ahora tengo la tabla de categorías de productos y bueno, la tabla de productos lo voy a dejar allí y aquí debajo tendría la relación de product category, que es bastante útil. Entonces nosotros podemos seguir allí preguntando. Y lo siguiente que nos ofrece también es personalizarlo con algunas configuraciones o atajos de teclado. En realidad esto ya viene muy aparte como una sección nueva dentro de settings de GitHub Copilot. Nosotros podemos ver aquí en donde se puede utilizar o tener autocompletado y demás. De momento al menos lo dejo allí. Y bueno, con esto pueden ver que también podemos instalar extensiones externas dentro del propio entorno, que es para base de datos no solamente, pero es como un editor si lo notan. De hecho, otra cosa que también se puede extrañar aquí son los atajos de teclado. Entonces ustedes pueden venir nuevamente en settings y supongamos que también quieren instalar otra extensión, entonces vienen en plugins y otra extensión que quizás quieran instalar, por ejemplo, sea los atajos de teclado. Aquí, por ejemplo, idea Bing es la forma de tener los atajos de Bing dentro de los editores de JetBrains. Entonces voy a darle en aplicar, en OK. Y ahora pueden ver que el cursor ha cambiado. Significa que ahora estoy navegando con los atajos de Bing utilizando su forma modal. Entonces aquí, por ejemplo, puedo navegar con los atajos o puedo ir moviendo o puedo también cortar elementos o puedo pegarlos o puedo utilizar los atajos de, por ejemplo, pegar varios elementos. Supongo que quiero pegar 3 veces esto, entonces lo pego allí y demás. Entonces pueden ver que es muy útil realmente el tener todos los plugins de JetBrains unidos en este caso a lo que no es un editor, sino en realidad vendría a ser un entorno que es para trabajar con múltiples bases de datos. Entonces bueno, este programa es uno de los que me ha llamado la atención justamente porque tiene todos estos plugins, todas estas características y se hace muy cómodo para manejar múltiples proyectos, y como está enfocado a base de datos es una herramienta que sí o sí hace falta cuando trabajan con clientes de verdad y ustedes saben que tienen que hacerse backups y muchas modificaciones y van a querer tener una herramienta que les ayude a rápidamente trabajar con la base de datos. Entonces en este caso este es el programa que utilizo. En fin, espero que al menos este video les haya dado una idea de por qué es un programa tan útil. Y bueno, JetBrains tiene otros editores, así que si a ustedes les interesa que también les hable de otros editores que están enfocados en Go, en Python o en web en general, también pueden mencionarlo en la descripción. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.